Con la salida del capítulo 1171 del manga de One Piece, ya volvimos a la actualidad de Luffy, así que el flashback de Harald, God Valley y demás quedaron atrás. Esto nos da la oportunidad de analizar ciertas cosas, de las cuales hoy nos vamos a centrar en el reinado de Harald. Para que no sea un simple ataque o una simple defensa, me traje a Romance D para que me ayude con este video. Pero antes de empezar con el video en sí, te recuerdo que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales, la invitación a mi servidor de Discord y el canal de Romance. Dicho esto, hablemos de Harald. Para entender mi punto de vista con respecto al trabajo de Harald como rey de Elbaf, tenemos que entender todo el contexto que envuelve a esta situación y además dejar claro que no me parece un mal personaje. Así que con eso dicho, vamos a repasar un poco su historia. Desde que conoció a Ida, Harald había aprendido a no maltratar a los humanos. Él había comprendido que todos podían y debían ayudarse para que todas las naciones puedan progresar. Es por eso que a su regreso del viaje donde conoció a la mujer de su vida, el rey de Elbaf decidió salir a explorar el mundo para cultivarse mentalmente, conociendo otras culturas, las cuales iba a intentar relacionar con su aislada nación para que justamente, como te decía antes, pudieran establecer relaciones que ambas partes puedan usar en caso de necesidad. Años después, durante la época del nacimiento del príncipe Loki, Elbaf, el país de los gigantes, se enfrentaba a una crisis gigantesca. Este país estaba siendo golpeado por incendios, vientos y frío extremo, lo cual dificultó las actividades de pesca e imposibilitó que el suelo pudiera producir alimentos. Por consecuencia, Elbaf entró en una época de crisis total en la cual los distintos pueblos de este país se empezaron a atacar entre ellos para intentar sobrevivir. Durante un ataque al pueblo de su hijo Hydruin y su mujer Ida, Harald anunció que los humanos con los que había entablado relaciones estaban llegando en barcos llenos de mercadería para ayudarlos durante esta época tan problemática. Tiempo después de todo esto, Harald decidió comunicar todos los pueblos de Elbaf para que se fortalezcan las relaciones entre los gigantes y que se dejen de romper las pelotas con ataques cuando la cosa se vuelve complicada. Esto es algo que se logró usando el árbol gigante de Elbaf como puente gracias a sus extensas ramas. Acá hay un detalle que esquivé a propósito hasta este momento, y es que durante los años donde Harald intentó crear relaciones con las naciones humanas, el gobierno mundial empezó a interponerse y además nació su hijo Loki, el cual, debido a rumores nacidos desde la mente de la pelotuda de Astrid, quedó marcado como el príncipe maldito que atraía el mal a Elbaf. Volviendo a los movimientos de Harald como rey, también sabemos que intentó hablar con el gobierno mundial para afiliarse, pero no tuvo éxito. Yarul le comenta que tal vez las razones para esta negación tengan relación con los gigantes de la Galeilá. El tiempo pasó y Harald siguió intentando que tanto las relaciones exteriores como las internas mejoren lo máximo posible para establecer una época de paz. Después de todo eso, nos enteramos de algunos sucesos que ocurrieron hace un par de años. Durante uno de los levelis de esa época, Harald y Rox se conocieron en Tierra Santa. Por su parte, el rey Harald intentaba que el gobierno mundial reconozca a Elbaf como un país afiliado, y la única forma que encontró para intentar que lo escuchen fue meterse como supuesto guardia de uno de sus amigos. Y por otro lado, Rox estaba ahí haciendo quilombo por todo ese plan místico que tenía. Y en su primer encuentro hay algo muy curioso. David y Sebek le comenta al rey de los gigantes de Elbaf que podría terminar como un esclavo de esa gente, obviamente refiriéndose a los Tenryubitos. Tiempo después, Sebek llega con su tripulación a Elbaf para hablar con Harald e intentar que se una a ellos. El rey de Elbaf le comenta que si se uniera a un pirata, todos los países con los que creó relaciones durante todos estos años lo verían como alguien en quien no deberían confiar, ya que para ese punto Rox no era un simple pirata, era el responsable de matar a un almirante, había tirado abajo una de las puertas de justicia y había hecho un montón de cosas súper ruidosas, que tal vez no eran tanto de público conocimiento, pero aliarse con él no iba a ser bien recibido, a pesar de que el propio Harald podía notar que el gobierno mundial lo estaba medio ignorando. Un par de capítulos después de ese encuentro, vemos que Harald intenta ayudar a un país no afiliado al gobierno mundial. Según lo que dijo el rey en ese momento, el actuar del gobierno con respecto a los países no afiliados no está bien y ellos no deberían controlar la vida de todos. En ese mismo momento vive en carne propia las amenazas de esta gente, ya que uno de esos tipos que estaba atacando este lugar no afiliado le dice que si se involucra va a eliminar la solicitud de Elbaf para afiliarse al gobierno mundial. Pero no solamente se queda en eso. En ese mismo momento, el tipo este le dispara a una simple civil como si fuera nada frente a los ojos de Harald. Este incidente hizo que se largue una noticia falsa sobre el supuesto ataque del rey de Elbaf, y obviamente esto llegó hasta Rox, que terminó visitando a Harald de nuevo.
Ahí podemos ver que el padre de Loki le dice a Rox que a pesar de que haya mucha escoria en una organización tan grande como la Marina, no dejan de salvar gente todos los días. Es decir, que Harald sabe que dentro de la Marina hay gente de mierda y por consecuencia debería haber gente de mierda en el gobierno mundial al cual quiere unirse. Pero bueno, eso último es suposición mía. Lo único que está confirmado en estos paneles es que Harald sabe lo de la Marina, pero no lo otro. Además, hay otra cosa interesante. Ida es la persona que cambió la mentalidad de Harald. Por consecuencia, es la mujer que llevó a Elbaf hacia una era de cambios y escuchando la conversación entre estos dos personajes, ella dice que si Harald fuera su hijo, le aconsejaría que elija a sus amigos con cuidado. En el final de ese mismo capítulo, vemos que San Marcus Mars le envió un mensaje a Harald, el cual contenía la condición para que Elbaf sea considerado un país afiliado al gobierno mundial, darle muerte a Rox. Un par de páginas después, vemos que Sebek va a enfrentar a Harald y a gritarle que no se deje manipular por el gobierno mundial. También le dice que la gente del gobierno solamente ve a los gigantes como una fuerza militar que se va a terminar convirtiendo en una serie de esclavos armados. Harald le responde que le da igual cómo lo vean los tenrubitos, ya que a fin de cuentas ellos tienen el poder de llevar a Elbaf a encajar en la comunidad mundial. Un tiempo después, durante el inicio del incidente de God Valley, Harald y Rox se encuentran por última vez. Harald le dice que le ordenaron matarlo y que a lo lejos hay un barco del gobierno mundial espiando esa conversación. En ese momento, el líder de los piratas Rox le dice que quiere hablar un rato a solas antes de que se pudra todo, y ahí le cuenta que es del clan Davy, pero además le menciona que el gobierno mundial siempre buscó erradicar a su clan. También le confiesa que él está ahí para proteger a su mujer y a su hijo, así que le pide ayuda al rey, pero Harald decidió ignorar el pedido de su mejor amigo y siguió con la postura de hacerle el favor al gobierno mundial. Ahí vemos todo el incidente de God Valley, el cual no tuvo presencia de Harald, así que no tiene sentido charlar sobre eso, y además, como toda la información fue manipulada, lo único que se entera el rey de Elbaf es la historia falsa sobre que Garp es un héroe y todo eso. Cuando él se entera de esta historia que te decía recién, también se entera de la muerte de su amigo Sebek, y en ese momento se lamenta por no haberlo ayudado a coste de hacer un favor al gobierno mundial para intentar que Elbaf se convierta en un país afiliado. Después de eso, viene lo que más fresco tenemos todos en la memoria. Harald va a Marineford para ofrecerse como esclavo con tal de que el gobierno mundial lo acepte como país afiliado, se saca los cuernos y a raíz de eso, vemos que empieza a entrar a Tierra Santa, se vuela un camino Kishidan y acá es donde empiezan mis serios problemas con el reinado de Harald. Pero antes de expandirme con todo esto, vamos a repasar las 2 o 3 cosas que nos quedan para terminar todo este contexto correctamente. Esto que hizo Harald hace que se acercara un poco más al gobierno mundial y empezó a hacerle más favores, como por ejemplo atacar piratas en el mar, pero además de eso, él empezó a ser aceptado dentro de Tierra Santa y ahí conoció al Gorosei, recibió el contrato del mar superficial, conoció más sobre los niveles de estos contratos y le dijeron que cuando él consiga volverse un camino Kishidan, Elbaf iba a ser un país afiliado al gobierno mundial. Un tiempo después de eso, visitó a su amigo Neptuno, empezó a construir la escuela de Elbaf junto a Saúl y acá es donde viene otro punto clave. El incidente del ataque a Tierra Santa, que básicamente fue la escapada de esclavos con la ayuda de Shanks, sucedió cuando Harald ya podía entrar a Marilloa y él mismo da a entender que sabe todo lo que pasó en una charla con Sommers. En ese mismo momento, vemos que también agacha la cabeza cuando Shanks le grita, lo cual nos da a entender que Harald respeta el sistema jerárquico de tenrubitos dentro de Tierra Santa. Siguiendo con los capítulos, nos enteramos que la marina empezó a tener más miembros gigantes, el mundo empezaba a apreciar a Elbaf gracias a sus maderas, a sus mariscos y dentro del propio Elbaf, todos admiraban a Harald como si fuera un dios. En una de las reuniones que hacía para hablar con los habitantes de su país, él comenta que quiere hacer cruceros para que todos puedan visitar a las naciones aliadas y básicamente se pone a hablar de cosas muy lindas, las cuales realmente tienen todo el sentido del mundo, ya que se resumen a que todos convivan en armonía. Un tiempo después, Harald se entera que Shanks desapareció de Tierra Santa y que a raíz de eso, él va a ser incluido dentro del camino Kishidan, lo cual implica mejorar su contrato y también conoce a Imu. Este personaje misterioso lo primero que hace es decirle que básicamente le chupe la pija y que él no puede dejar el trono de Elbaf hasta que Imu se le cante el orto. Además, en ese mismo momento se entera de que el trono vacío en realidad está ocupado y que hay un aparente rey del mundo. Para finalizar todo este contexto, vemos que Harald vuelve todo contento a Elbaf para comunicar que son un país aliado. Un par de páginas después, Imu le dice que arma un ejército de gigantes y ahí empieza todo el tema de su
muerte que ya sabemos. Todo esto que te acabo de contar es el contexto sobre toda la historia de Harald como rey. Sé que al principio no hablé de sus primeros años como rey y de su juventud, pero la verdad es que eso no afecta mucho a este video, ya que lo que se nos cuenta es que básicamente se convirtió en rey a los 45 años, cómo conoció a Ida y cosas no tan relevantes para este análisis. Así que ahora sí, pasemos a mi desglose de esta información. Con todo esto que ya sabemos de Harald, yo creo que puedo decir con firmeza que fue un rey muy ingenuo y que a ojos de nosotros, los espectadores, terminó arruinando su legado, y mi veredicto final es que fue un rey de mierda. Tuvo muy buenas ideas iniciales, tuvo un buen desarrollo que lo deja como un gran personaje de esta obra, pero eso no quita que tomó muchas malas decisiones y que decidió ignorar muchas alertas que debería haber visto para que su país no se fuera a la mierda. Y si bien Eilbaf no cayó en el poder del gobierno mundial, todo lo que pasó con Harald lo dejó prácticamente igual de desconectado con el mundo a como estaba hace 100 años, y además les dejó un abyss por el cual el camino Kishidan puede tener acceso. Pero para que se entienda bien mi postura, vamos a ir punto por punto para hablar de varias cosas. En un principio, Harald fue un rey con muy poca experiencia, lo cual le saca un poco de responsabilidad inicial, y eso es innegable. Pero el problema con esto es que todo lo del gobierno mundial lo agarra ya más de grande, así que no me termina de servir como una excusa. Pero dejando eso de lado, vamos a partir desde su encuentro con Ida. Gracias a conocer a esta mujer, cambió su mentalidad y decidió llevar a Eilbaf hacia un futuro mejor, en el cual él quería que estén todos comunicados con el mundo, lo cual me parece una idea excelente. Pero lo que terminó haciendo es prostituir y entregar a su país al gobierno mundial, a pesar de que a lo largo de muchísimos años él mismo vio que eran unos hijos de puta de los cuales era mejor alejarse. Y para que sea más fácil seguir todas estas cosas que ignoró el rey de Eilbaf, voy a poner un contador arriba a la derecha. Después de viajar por el mundo ayudando a países humanos, Harald conoce a Sebek en Tierra Santa, y vemos que el mejor personaje de todo One Piece le dice que los Tenryubitos lo quieren como esclavo, lo cual también lo dicen los dragones celestiales, así que podemos dar por hecho que ignoró que el grandioso gobierno mundial al cual él quiere afiliarse tenía esclavos. Pero como en ese momento no era tan cercano a Sebek como para confiar ciegamente en él y no tenía mucha información sobre el tema, solo vamos a sumar medio punto al contador para no ser injustos. Después de eso, el gobierno mundial se le empezó a poner de por medio para que Eilbaf no tenga relaciones con el resto del mundo, y si bien de esta época no se dice demasiado, voy a sumar un punto al contador porque me parece lo suficiente evidente como para no considerarlo como una ignorada de Harald. Durante uno de sus próximos encuentros con Sebek, medio que hablan sobre todo este tema del gobierno mundial y se nos da a entender que Harald es completamente consciente de que el gobierno lo está ignorando, pero no lo voy a sumar al contador porque desde la perspectiva de Harald esto podría tener relación a los pecados de los gigantes en el pasado y no me parece justo para nada considerar esto como que está ignorando algo. Después de eso, Harald siguió mejorando sus relaciones con los pueblos humanos y en uno de esos lugares, el cual ayudó a Eilbaf durante su época de hambruna, vio cómo actuaba el gobierno mundial y vio con sus propios ojos que los países no afiliados al gobierno eran considerados tierra de nadie y los habitantes de esos lugares eran prácticamente seres sin derechos, los cuales eran asesinados con pistolas por gente del gobierno. Y de hecho, ese mismo personaje relacionado al gobierno mundial lo amenaza con eliminar su solicitud para afiliar Eilbaf, así que sumamos otro punto al contador. No mucho tiempo después, Harald menciona que es consciente de que en la marina hay gente de mierda, pero de igual forma decide ignorar eso, así que otro punto más. Al final de ese capítulo del manga nos enteramos de que uno del Gorosei decide mandarle un mensaje a Harald para comunicarle que si les hace el favor de matar a Sebek, va a convertir a Eilbaf en un país afiliado. Si bien Sebek era un pirata y Harald era conocedor de sus actos, me parece que una orden de este estilo desde el gobierno mundial es medianamente sospechosa, así que otro punto más, pero entendería que alguien no le quiera dar este punto. En el principio del incidente de God Valley, Sebek le dice a Harald que se está dejando manipular por el gobierno mundial y el propio rey de Eilbaf dice que no le importa porque esa gente que lo está manipulando tiene el poder para incluir a Eilbaf en el mundo. Si bien Harald estaba en un momento medio confuso por la discusión con su amigo y su deseo de unir a Eilbaf con el mundo, voy a sumar otro punto por ignorar deliberadamente que la organización a la cual él quiere afiliarse usa métodos de manipulación para ejercer fuerza y poder sobre él, y esta acción en particular tendría que haberle
haberle prendido más de una señal de alerta, ya que literalmente fue señal de que el gobierno quería a Elbaf como una colonia de la cual sacar fuerza para un ejército. Y sumado a eso, también tenemos el hecho de que lo usaron como arma matapiratas después de que entregara el orto como putita en Marineford, así que sumamos otro punto. Un tiempo después, Harald se entera de que hubo un ataque a Marilloa en el cual se escaparon esclavos, así que sumamos otro punto más por volver a ignorar que el gobierno mundial tiene esclavos. Después tenemos el momento donde Harald se vuelve un Camino Kishidan. Primeramente voy a sumar un punto por ignorar el hecho de que el gobierno mundial no pensaba incluirlo en este grupo. Él se termina uniendo porque Shanks está desaparecido y él era el siguiente de la lista, así que con eso en mente sumamos el punto que te decía recién por ignorar que el gobierno lo está atendiendo por descarte. Segundo, vamos a sumar otro punto por ignorar el hecho de que el trono vacío en realidad está ocupado y que hay un aparente rey del mundo. Y tercero, vamos a sumar otro punto por ignorar el hecho constante de que el gobierno mundial lo quería a él y a todo Elbaf como arma. Además de las cosas que ya repasamos en esta repartija de puntos, tenemos el hecho de que para volverse un Camino Kishidan, Harald tuvo que hacer misiones como un Camino Yushin, que es básicamente el rango anterior al Camino Kishidan. Después, con respecto a todo lo que pasó en el castillo Aurus, que lo llevó a su muerte, no voy a contabilizar nada porque para ese momento ya estaba todo prácticamente decidido y no había mucho que pudiera hacer más que sacrificarse con la intención de salvar Elbaf, lo cual se lo aplaudo. Como podés ver, hay 10 situaciones que fueron ignoradas por Harald que deberían haberle hecho ruido y hacerle ver que el gobierno mundial no era un organismo de buen corazón. Entiendo perfectamente que siendo un rey que intentaba cambiar la imagen de su país no se uniera a Sebek. Entiendo completamente que intentara relacionar a Elbaf con el resto del mundo, lo cual, de nuevo, te digo que me parece una excelente idea. También aplaudo el sacrificio que hizo para evitar que el gobierno mundial lo termine usando como arma en sus momentos finales. Y también vuelvo a repetir que me parece un gran personaje, pero de igual forma, teniendo en cuenta todo lo que te fui diciendo, considero que fue un rey ingenuo. Y además, teniendo en cuenta la gente por la que se dejó manipular, fue un pésimo rey. También creo que el conflicto que tiene con su cultura, el cual ahora va a tocar Romance en su parte, es uno de los puntos más altos de este personaje y me gusta mucho. Pero en conclusión, mi problema con Harald es que a pesar de tener pruebas o muestras negativas del gobierno mundial, las ignoró y entregó el orto como putita, pero eso no quita que sea un buen personaje y que haya sobrepuesto a Elbaf ante todo. Y acá es donde entro yo, para justificar a Harald. Y a ver, no se trata de justificar por justificar, sino entender el todo y el porqué de su accionar. Entendamos que Harald fue un rey criado con la cultura de Elbaf. El manga nos indica que la principal actividad económica de Elbaf era la guerra. Como muchas naciones que solo exportaban guerra, los niños, desde pequeños, eran criados con el único fin de ir a combatir, limitando a que no hayan especialistas en otros ámbitos, como la agricultura, la pesca, la filosofía y demás. Y con eso no te estoy diciendo que esas actividades no hayan existido, sino que no se desarrollan de la forma que lo harían si es que hubiese especialistas en el área. Por lo que podemos entender a Elbaf como una civilización supremacista que atacaba a otros por el simple hecho de sentirse superiores y solo iban a otras tierras a tomar todo por la fuerza. Es por eso que los gigantes eran demasiado temidos por el mundo. Y ahora, piensa que un gigante fácilmente consumiría 100 veces más de lo que haría un humano promedio, por lo que dejaría en ruinas mucho más rápido cualquier pueblo que conquisten. Harald conoce a Ida, quien le enseña que esa no es la única forma de poder vivir. Al experimentar con otras culturas, Harald comprende que existe algo más allá de la guerra, que se puede aprender bastante de otros para que los gigantes puedan subsistir adoptando esas nuevas costumbres, además de obtener más cosas gracias al comercio. Pero como Dogfy ya repasó todo el contexto, no veo la necesidad de repetirnos, pero sí hay una cosita que él no mencionó, y en este caso va a serme de utilidad. En resumen, todo este contexto largo que les he dado sirve para entender bien cuáles son los objetivos de Harald, el cual era crear más vínculos con todas las naciones posibles para poder darle una mejor vida a Elbaf. El cruce de culturas cubriría esa falencia en la sociedad de Elbaf, en las actividades que no implican la guerra, por lo que está tan comprometido con esto que dice que sería capaz de ir a detener a sus amigos de la infancia, Dorri y Broggy, si es que estos llegasen a causar problemas, porque Harald
pone por encima a su nación antes que su vida personal. Y eso quédenselo bien grabado porque lo voy a estar diciendo a lo largo de todo el video, ¿ah? Cuando las autoridades de Elbaf se niegan a que Harald pueda casarse con el amor de su vida, esto le genera más aversión aún a la cultura conservadora de Elbaf, sumado al dolor de huevos que le consiguieron por esposa, solo por ser de familia noble. Pero Harald está dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de que en un futuro las nuevas generaciones no tengan que pasar por esto. Las alianzas diplomáticas de Harald avanzaron hasta el punto donde llegaron a cruzarse con países aliados al gobierno, donde estos se oponían al intercambio con Elbaf debido a todo el historial pasado de los gigantes. Quiero que vean que ser un afiliado al gobierno mundial no es necesariamente malo. Fuera del gran tributo celestial, hemos visto que naciones pueden ser prósperas aún con eso, ya que a pesar de uno que otro problema, se gana la protección de la marina y la seguridad de que tu gente no será comercializada. En un momento, como les dijo Dogfy, llegaron las catástrofes a Elbaf, dejando al pueblo con hambre, estando al borde de recurrir a las antiguas prácticas de su cultura. Los malos tiempos hicieron que cayeran en guerras civiles y saqueos internos, pero el tiempo le dio la razón a Harald. Las naciones aliadas salvaron a Elbaf de esta gran catástrofe, lo que le da más validación a la labor que ha estado ejerciendo este rey. Ahora pensemos, estas pocas naciones lograron salvar a Elbaf de su peor época. Sí, pero demoraron lo suficiente como para hacer que el pueblo pase por hambre, saqueos y guerrillas internas. La solución para que esto no vuelva a ocurrir sería pactar alianzas con más naciones, de manera que podrían controlar los problemas desde un inicio, y el flujo de los suministros iría con más velocidad. Así que unirse al gobierno mundial era el único camino realmente viable para esto. Ser parte del gobierno haría que las otras naciones vean a Elbaf con mayor confianza y mejoraría su imagen frente al resto del mundo, ya que en su mayoría el mundo tiene una mala imagen sobre los gigantes, y los que no la tienen nunca tuvieron la oportunidad de ver a un ser tan grande, así que suelen temerle por su gran tamaño. Un paso en falso de un gigante significaría un cataclismo total en otras tierras. El primer intento por hacer contacto es cuando Harald se infiltra como guardia, pero él mismo menciona que nadie quiso escucharlo. Hablando con Jarul, le menciona el tema de la Galilá y que posiblemente fueron aprisionados por el gobierno mundial, por lo que le dice a Harald que nunca olvide que los gigantes tienen la reputación de haber herido al mundo. Esto llena a Harald de más determinación y acepta cargar y subsanar la culpa de todos sus ancestros. Y acá es donde aparece el MVP y el favorito de todos, Rox D. Sebek. Sebek le invita a unirse a su tripulación debido a su plan para tomar el mundo. Sin embargo, Harald no se le une, porque todos los medios hablan pestes de Rox, y al ser público su vínculo, haría que todas las relaciones diplomáticas en las que ha estado trabajando todos estos años con las demás naciones se caigan. Pero no solamente me refiero a las posibles relaciones con el gobierno mundial, sino también a la gente de a pie, la gente común y corriente, que simplemente escuche el nombre de Sebek relacionándose al rey de Elbaf. Recordemos que Harald pone por encima de cualquier cosa a su nación, y esto es algo que no muchos otros personajes han hecho. Con el tiempo vemos que hay gigantes en la marina, lo cual ayudaría mucho con la imagen pública de los gigantes. Además, los propios Marine lo ven como algo potencialmente bueno, ya que los gigantes serían una buena herramienta para sus misiones. Además, como te decía antes, esto haría de que la imagen pública de los gigantes cambie, pasando de ver una fuerza destructora a ver a una fuerza protectora. Gracias a esta exposición y acuerdos, es que el gobierno le propone unirlo finalmente, pero con la condición de que mate a Rox. Recordemos que la relación de Rox con Harald es un secreto para todos, por lo que simplemente fue un mandato para acabar con el pirata más problemático del momento. En una de las visitas de Sebek, empieza la batalla. Aunque le haya costado mucho llegar a esta conclusión, Harald tomó la decisión de acabar con Rox, así como anteriormente ya la había tomado para con Dorri y Broggy, sus amigos de la infancia.
porque recordemos que pone el bienestar de su nación por encima de todo. Por lo visto acá ninguno de los dos fue capaz de acabar con el otro, por lo que simplemente lo dejaron como una amistad quebrada. El tiempo pasó y llegó el día de God Valley, donde Harald es enviado a detener personalmente a Rox. A pesar de ya haber roto relaciones, Harald es muy claro, su barco podría acabar con el de Rox en un segundo, y ya no tendrían el cómo ir hacia God Valley. Si es que ellos se opusieran, solo estarían perdiendo mucho más tiempo, y llegarían en peores condiciones a la batalla. Y además, estaban vigilados por un barco del gobierno, así que fue Harald quien lo invita a hablar. Ahí Rox le cuenta sobre su familia de los Davy y le ofrece una vez más que lo ayude. Que Harald se una a Rox bajo cualquier condición, como ya lo había comentado, es solo tirar por la borda todo lo que he estado construyendo estos años. Además de no poder hacer nuevos contactos con países afiliados al gobierno, sería perder la confianza de los que ya tenía por unírsele a un criminal. Esta es la cagada de la diplomacia. No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Por lo que Harald, una vez más, elige a su pueblo por encima de todo, dejándose vencer rápido por Rox y no quitándole más tiempo, confiando en que su amigo sería lo suficientemente poderoso para salir victorioso. Al enterarse de la muerte de Rox, se desprecia a sí mismo. Le duele el no haber podido hacer más por un amigo que le pidió su ayuda en su momento más vulnerable. Pero como demostró desde un inicio, él está dispuesto a soportar todo, a cargar con todo, para que las nuevas generaciones de su nación no tengan que enfrentarse a eso. Todo esto de Rox le dio mucha más rabia hacia la cultura ancestral de los gigantes, ya que si esta no existiera o fuese diferente, no hubiera sido necesario estar en buenos términos con el gobierno, y eso hubiese facilitado mucho más sus objetivos. Esta es la razón por la cual se arranca sus cuernos, demostrando total aversión contra esa cultura. Por eso mismo, es que ahí comete un terrible error, porque movido por el odio y el resentimiento hacia su cultura, trata de borrar esa parte de la historia de los gigantes, cuando esa siempre ha sido su principal virtud de la raza, lo que desprotege al país y lo deja propenso al ataque de otras naciones. Que Harald se haya ido a entregar básicamente como un esclavo fue una movida totalmente desesperada, producto de todo el shock que ha estado viviendo. Era una forma igual de ofrecerle algo al gobierno, aunque haya fallado con lo que le habían encomendado. Acá es donde empieza la manipulación. Harald empieza a ser usado como un arma, pero otra vez, él hace todo esto para que Elbaf no tenga que pasar por esto. Su desconfianza en el gobierno no se acrecentó, ya que solo era enviado a acabar con barcos piratas. Nada como un God Valley 2.0 o protegerte en Ryubitos. Y es hasta que Imu se mete con la gente de Elbaf que él manda todo a la mierda. Harald murió en su ley, haciendo todo lo posible para no entregarle su gente al gobierno, odiando hasta el último de sus días la cultura de antaño de Elbaf. Aunque él mismo diga: soy el peor rey de Elbaf, esto hace referencia a que si su país se volvía esclavo del gobierno mundial, es que él realmente sería el peor rey de Elbaf. Pero las cosas no pasaron así, porque él puso a su país por encima de su propia vida una vez más. Para mí, no es un mal rey. Fue alguien que renunció a su propia individualidad, a sus propios sentimientos, para que su nación prospere. Cargó con todos los pecados de su raza y trató de eximirlos. Ahora, sí, tomó decisiones cuestionables, ya que después de ver el cómo solo lo tenían ahí sin darle nada como caballero sagrado, creo que se debió haber dado cuenta de que esto no iba a funcionar, por lo que pudo haber buscado de otras maneras, conformarse con las relaciones que ya tenían o preocuparse de otras formas de poder manejar las crisis. Me parece que Harald se obsesionó tanto con que el país mejore que no estuvo presente en el país cuando más lo necesitaba. Pero tampoco es que se haya ido a pasear buscando aventuras como Oden. Él hacía lo que creía mejor para su tierra. En resumen, a diferencia de lo que dijo Dogfy,
que atacó sus formas, yo defiendo que Harald haya puesto a Elbaf por encima de todo, porque eso es lo que hacen los buenos gobernantes, poner el bienestar colectivo por encima del bienestar propio. Como pudiste ver en la parte de Romance, los dos tenemos puntos para validar nuestras opiniones, pero en lo que a mí respecta, fue un rey de mierda con buenas intenciones, pero muy ciego. Y como pudiste notar hasta este momento del video, los dos hablamos sin tener en cuenta que somos espectadores. Es por eso que algunos puntos no los conté o no los conté por completo, porque hubiera sido muy injusto. Yo sigo sosteniendo que fue un rey de mierda, pero con respecto al título del video, no creo que sea el peor porque hay varios candidatos. Espero que te haya gustado el video, si ese es el caso te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario contándome qué pensás vos de Harald como rey de Elbaf. Dicho todo esto, me despido.